Bendiciones. Bienvenido a tu canal Ministerio Reino y Avivamiento. Y hoy vamos a tener nuevamente, siguiendo con el tema de la armadura de Dios poderosa, lo que nos faltó de las partes de la armadura de Dios. Vamos a ver qué tremendo es que portemos prácticamente completa la armadura de Dios. Y es el número 37 de este tema en el cual vamos a dar comienzo. Y antes de comenzar, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la victoria, gracias por este día que nos ayudas a través de tu Santo Espíritu. Invocamos el nombre poderoso de Dios, invocamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, en todo lo que hacemos. Y en este momento, Padre, te pedimos que ángeles acampen a nuestro alrededor, que nos ayudes, Señor mío, a través de tu Santo Espíritu a entender, a que sea revelado a nuestro espíritu, a nuestra mente, que nuestra alma se goce, Señor, que nuestro espíritu se vivifique en tu nombre y en tu palabra, Señor, para que todo lo que escuchemos, Señor, en el tema del día de hoy, en esta enseñanza de discipulado, de guerra espiritual, quede sellado en nuestras mentes y en nuestros corazones para que podamos ponerlo por obra y podamos dar mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Qué bendiciones que Dios siga permitiendo a sus hijos poder conocer más acerca de las verdades. Por eso el día de hoy, en este tema número 37, tendremos que terminar precisamente las partes de la armadura que quedamos en el tema anterior, en el 36, y vemos nosotros que comentábamos rápidamente que necesitamos nosotros el cinto de la verdad, caminar con la verdad como hijos y como hijas de Dios. Necesitamos nosotros también la coraza de justicia que protege nuestro corazón, y es la justicia de Dios y no nuestra justicia. Decíamos nosotros también que necesitamos los zapatos prestos del Evangelio para que podamos predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona y en todo lugar. Y decíamos nosotros también esta arma defensiva que tenemos, que es el escudo de la fe, que necesitamos fe para ver las cosas poderosas de Dios. Necesitamos fe para poder crecer en espíritu y en verdad. Y ahora en este tema número 37 vamos a ver precisamente cómo es de importante lo que resta precisamente de la armadura. Y vemos nosotros que sin fe pues es imposible agradar a Dios, como dicen las Escrituras. Y si no tenemos fe, no tenemos entendimiento de la verdad, porque la fe es la parte que nos hace a nosotros poder entender la verdad, entender las Escrituras. Sin fe no podemos recibir obviamente la salvación. La salvación se recibe por fe. Sin fe no podemos ir con el Evangelio de paz, porque estaríamos nosotros solamente hablando puras palabras al aire. Nosotros cuando mencionamos la palabra de Dios, pero es declarada con fe, entonces cuando viene el poder de la palabra de Dios a nuestras vidas. Sin fe no podemos reclamar la justicia tampoco de Cristo y usar efectivamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso es tan importante que tú y yo tengamos fe, que nuestra fe vaya creciendo como hemos venido viendo en los temas anteriores. Tu fe tiene que ser obviamente desarrollada. Tu fe tiene que ser probada, por supuesto. Tu fe tiene que crecer a niveles poderosos. Vemos nosotros que la fe no es una suposición o una idea, es una firmeza, es una cuestión de actitud de nosotros como verdaderos cristianos, de que creemos y confiamos en lo que dicen las Escrituras. Es un hecho basado sobre la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios está basada en la fe. Y la fe nos mueve obviamente a entender y que podamos nosotros entonces a través del Espíritu Santo ser revestidos, ser iluminados. Acuérdate que nuestro entendimiento tiene que ser iluminado, como el apóstol Pablo nos menciona en las Escrituras, que nos dé Dios un espíritu de revelación, un espíritu de sabiduría, porque necesitamos esas dos partes fundamentales para tener nosotros la iluminación de nuestro entendimiento. Entonces, cuando nuestra alma es iluminada, entonces podemos recibir poderosas enseñanzas, podemos nosotros recibir todo lo grande y poderoso que viene del cielo a la tierra y podemos caminar en victoria. Vemos nosotros que podemos incrementar nuestra fe escuchando obviamente la palabra de Dios, porque alguien nos preguntaría, ¿y cómo yo puedo hacer crecer mi fe?
Tu fe la haces crecer, por supuesto, por el escuchar la palabra de Dios, escuchar prédicas en medio de la alabanza y la adoración que el Espíritu Santo te esté ministrando. Tu fe puede crecer, obviamente, en medio de las pruebas, cuando tú estás probando prácticamente cada cosa que estás declarando, que estás orando, que estás ayunando y que estás viendo el poder de Dios en tu vida. De esa manera tu fe va a ir creciendo y se va a ir formando una fe poderosa en Cristo Jesús. Y hay que actuar sobre nuestra fe presente. Nosotros todos los días tenemos que tener fe y caminar en fe, y tenemos que estar buscando el rostro de Dios, tenemos que buscar al Espíritu Santo, por supuesto. Entonces vemos nosotros qué hermoso es que el Señor nos bendiga, y dice la palabra en el libro de Salmos capítulo 18 verso 35: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Es decir, nosotros fuimos creados para ser bendecidos. Nosotros como hijos e hijas de Dios somos una parte esencial en esta tierra para poder hacer crecer, obviamente, el reino de los cielos aquí en la tierra. Ahora vemos el siguiente apartado de la armadura de Dios, que sería el yelmo de la salvación. Y el yelmo de la salvación no es algo que te pones cuando solamente eres salvo. Recuerda, estamos tratando con la armadura de Dios completa y espiritual, y se supone que tú y yo somos creyentes. Y si tú y yo somos creyentes, entonces debemos de ser miembros del ejército de Dios. Nosotros somos considerados, obviamente, pues la luz del mundo, la sal, ¿verdad?, que se necesita, porque nosotros fuimos creados con un propósito poderoso. Y necesitamos entender que Dios tiene que comenzar algo grande en nuestras vidas. El yelmo de la salvación representa una mente regenerada. Qué poderoso es esta palabra. Nuestra mente tiene que ser regenerada. La regeneración es un cambio, es algo que está tornándose de diferente manera. Nosotros tenemos que ser cristianos regenerados en Cristo Jesús, porque cuando nosotros mostramos eso al mundo, nuestros pensamientos cambian, nuestro corazón cambia, nuestra vida cambia, las cosas como hablamos, las cosas que hacemos empiezan a cambiar, porque tenemos y vivimos en una vida regenerada en Cristo Jesús. Entonces representa este pensamiento de vida transformado y renovado. Si nosotros no somos transformados y renovados en nuestro pensamiento, difícilmente vamos a poder vivir una vida poderosa en Cristo Jesús, porque la carne va a estar menguando más que el espíritu. Por eso es que los pensamientos no tienen que ser transformados, tus pensamientos tienen que ser renovados día a día. Aprenderemos obviamente que Satanás está desesperado. Satanás está desesperado por seguir batallando, porque Satanás piensa que él puede ganar esta batalla. Esta batalla, como tú y yo ya sabemos, y como está escrito en la poderosa palabra de Dios, ya está ganada. Nosotros como hijos de Dios ya tenemos la victoria. Ya el diablo, sus huestes de maldad, obviamente están vencidas, y obviamente su final va a ser el lago de fuego. Eso lo sabe Satanás, y cuando lo escucha se enoja porque sabe que le queda poco tiempo. Pero nosotros tenemos que aprovechar este tiempo que nos queda, el tiempo que tú y yo seguimos viviendo en estos cuerpos y que estamos en esta tierra, para darle toda la gloria y toda la honra a Jesucristo. Entonces vemos nosotros que obviamente el diablo quiere aventajar sobre la cuestión de la mente, y por eso quiere tratar de tener control sobre la mente de las personas. También quiere tener control sobre la mente de los cristianos. Por eso es tan importante el yelmo de la salvación, que no solamente habla de la salvación que protege obviamente nuestra cabeza de esos dardos y de esos ataques, protege nuestra cabeza, de nuestra mente, de esos dardos de fuego del enemigo. ¿Para qué? Para que no podamos ser confundidos. Una mente indisciplinada obviamente hace que un guerrero, un cristiano, pues sea presa fácil para el enemigo. Por eso es que nosotros tenemos que estarnos preparando, porque sabemos que el engaño está a la puerta, el pecado está a la puerta, el diablo está en todo momento queriendo destruirnos y atacarnos, y necesitamos nosotros vencer al enemigo. ¿Y cómo lo podemos vencer? Teniendo la armadura completa de Dios en nuestras vidas. Pablo, fíjate, hablaba del yelmo como la esperanza de la salvación. El apóstol Pablo, acuérdate que se convirtió en uno de los personajes bíblicos poderosos, donde caminó con poder, caminó con fuego. ¿Por qué? Porque él estaba dedicado precisamente a Dios. Él tenía una fue una transformación poderosa. Estamos hablando que fue transformado
Pablo camino a Damasco, obviamente, cuando tuvo el encuentro con Jesucristo. Hubo una regeneración poderosa con el apóstol Pablo. Y él inmediatamente, cuando le fue revelado todo por Jesucristo, empezó una vida de victoria y de poder. Es lo mismo que Dios nos ha dejado para ti y para mí. El apóstol Pablo portaba todos los días la armadura de Dios. Y vemos nosotros que la salvación, cuando es apropiadamente o expresada y entendida, va a proteger obviamente nuestra mente. Nuestra mente, es muy importante que estemos dando a nuestra mente cosas que nos edifiquen. Cosas que nos estén quitando tiempo y que no nos edifiquen, tenemos que quitarlo, apartarlo. Tenemos que apartarnos de personas que solamente quieran hacer perder nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo también tiene una manera muy sutil de podernos atacar por esas vías. Y vemos nosotros que la salvación abraza obviamente el pasado, el presente y el futuro. Nosotros ya no vivimos en el pasado, nosotros ya vivimos en el presente y vamos a un futuro glorioso en Cristo Jesús. Pero necesitamos nosotros derribar esos dardos del pasado, esos espíritus del pasado que comúnmente pueden volver en un momento a la mente, al corazón, y nosotros tenemos inmediatamente que reprenderlos y echarlos fuera de nuestra vida. Vemos nosotros que somos salvos del poder del pecado obviamente en el presente, y eso fue por acceso que nos dio Jesucristo a través de su muerte, sepultura y resurrección. Nosotros somos salvos por gracia y le damos gracias a Jesucristo porque dio su cuerpo y su sangre preciosa para que nosotros fuéramos redimidos, para que ese decreto de muerte que había sobre nuestras vidas fuera cancelado en el nombre de Jesús. Así que tú y yo debemos de vivir una vida de poder, una vida de impacto, porque ya tenemos todo lo necesario que Dios nos ha dado en esta tierra. Y vemos nosotros que la esperanza de la salvación obviamente se refiere a la salvación en el tiempo futuro. Tú y yo tenemos que guardar, cuidar irreprensiblemente nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, pero también tenemos que cuidar nuestra salvación. Porque hemos venido nosotros comentando en temas anteriores que no es el dicho de salvo siempre salvo, porque hay cosas obviamente que podemos nosotros abrir puertas, entrar en pecado y entonces el pecado es muerte. Necesitamos entender que como verdaderos hijos de Dios somos salvos en Cristo Jesús porque estamos siendo obedientes, caminando en santidad, buscando a Dios en todo tiempo y en todo momento. Y de esa manera vamos a vivir nosotros con la armadura de Dios vidas poderosas. La esperanza de esta salvación futura obviamente va a fortalecer nuestra mente, nuestro corazón contra los ataques futuros de Satanás. Entonces entendemos qué tan importante es la armadura porque nos está protegiendo en el presente, pero también nos protege para el futuro. Tenemos una esperanza confiada en el futuro, obviamente, porque Dios está obrando a través del propósito que tiene para nosotros. Hay un propósito que Dios ya ha pactado para tu vida y mi vida y tenemos que encontrar ese propósito para poder ser valientes y seguir en lo que Dios nos ha dado en este tiempo para nuestras vidas. Dice las Escrituras en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 9 y 10. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios capítulo 1 del verso 9 y 10. Entonces vemos nosotros que nuestra mente debe de ser protegida con ese yelmo de la salvación. Tus pensamientos, porque los pensamientos que debemos de tener son de bien y no de mal. Porque nuestro Padre nos enseña que a través de la Escritura vamos a ser plenos, vamos a ser llenados en nuestro corazón y en nuestra mente poderosamente. El siguiente parte de la armadura que nos falta ver es la espada del Espíritu Santo. Poderosa arma que tenemos nosotros, defensiva y ofensiva. Tenemos nosotros que entender que la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser cristianos sin ocupar la palabra de Dios. Si tú y yo no estamos ocupando la palabra de Dios, si tú y yo no estamos escudriñando las Escrituras, si tú y yo no estamos leyendo las Escrituras, teniendo ese tiempo de intimidad con Dios, no vamos a poder crecer. Vamos a estar nosotros en un nivel inferior porque no vamos a poder crecer en espíritu y en verdad. Por eso es tan importante, porque la palabra es verdad, la palabra nos nutre, la palabra de Dios es alimento. Y es la espada
filosa del Espíritu Santo que tenemos nosotros. Es tanto una arma ofensiva como defensiva, como ya te había comentado. Y hay que aprender a ocupar la espada del Espíritu Santo. Es decir, hay que aprender cómo ocupar la palabra de Dios, en qué momento orar, declararla, reprender al diablo, echar fuera demonios, declararla para nuestras vidas en sanidad, en bendición. Entonces, en la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, hay una riqueza poderosa para nosotros como cristianos. Ya aprendimos nosotros cómo Jesús usó la palabra de Dios, obviamente, en defensa contra los ataques, obviamente, de Satanás. Jesucristo ocupó la palabra de Dios también cuando los ataques de Satanás en el desierto, después de que Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista, que tuvo ese ayuno de 40 días, Satanás fue a tentar a Jesucristo. Y Jesucristo obviamente declaró la palabra de Dios. Y en ese momento Satanás tuvo que huir. Vemos nosotros que no estamos exentos a que el diablo obviamente nos ataque o quiera atraernos para zarandearnos. Por supuesto que nosotros tenemos que estar listos, preparados con la armadura de Dios y estando listos con la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Vemos nosotros que Jesucristo siempre estaba en oración. Y la oración es obviamente una arma poderosa para nosotros. No podemos estar orando simplemente palabras vanas. No podemos rezar, porque acuérdate que rezar significa repetición y son repeticiones vanas. La oración es una comunicación, una comunión entre dos personas, uno que está escuchando y otro que está hablando. Entonces nosotros vemos que tenemos esa parte para interactuar con Dios, porque Él escucha, Él nos habla, Él sabe qué necesidades tenemos y nosotros tenemos que conectarnos con Él, con su Santo Espíritu. El Espíritu Santo está para ayudarnos. Acuérdate que dice las Escrituras que el Espíritu Santo, cuando estamos orando no sabemos qué pedir, entonces tenemos que decirle al Espíritu Santo: ayúdame a orar. Y el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, como dice la Escritura, nos va a ayudar para que nuestro Padre reciba la oración correctamente y lo que queremos decir, porque a veces no sabemos qué pedir ni qué orar, pero el Espíritu Santo sí lo sabe, por eso es que nos ayuda. Y vemos nosotros que dice la Escritura en Efesios 6:18, porque estamos hablando de la oración. Estamos hablando que después de describir la armadura del soldado cristiano, también Pablo comenta sobre la oración. Y en Efesios 6:18 dice la Escritura: orad en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces tenemos nosotros que estar orando con ese tiempo de oración, de súplica en el Espíritu. Hay que estar velando, hay que estar nosotros perseverando, hay que suplicar obviamente por todos los santos, por todas las personas, hermanos, hermanas, apóstoles, ministros de Dios, la gente que es inconversa, las personas evangelistas que están extendiendo obviamente el evangelio alrededor del mundo, los ataques en ciertas naciones obviamente que son perseguidos los cristianos, que los matan, los asesinan, los torturan. Pero necesitamos saber que todo eso tiene que suceder. Sabemos que Dios tiene el control de todo, pero tenemos que estar orando. La oración tiene que ser poderosa. Y como aprendimos nosotros en estos temas, sobre el plan de batalla de Dios, sobre la oración, y ahora nosotros estamos tratando obviamente de apoyarnos la oración junto con el ayuno, porque el ayuno también es un arma poderosa espiritual. Y estas dos armas espirituales, el ayuno y la oración, pueden ser usadas tanto de manera ofensiva como defensiva. Entonces necesitamos entender que en Efesios capítulo 6, que hemos visto desde el capítulo 11 hasta el 17, vemos todo el tema de la armadura de Dios y vemos cómo podemos ocuparla. En estos temas, en el 37 que estamos viendo el día de hoy y en el pasado, en el 36, hemos visto todas las partes de la armadura de Dios. Entonces la verdad, ese cinturón va a protegernos del engaño. La espada del Espíritu Santo obviamente también nos ayuda para protegernos. La justicia, la coraza nos protege de la impiedad. Necesitamos nosotros apartarnos del pecado. Necesitamos apartarnos de las cosas que no nos estén dando frutos, de las cosas que nos estén apartando de la gloria y de la presencia de Dios. Acuérdate que el tiempo no es de nosotros, es de Dios.
y nosotros tenemos que aprovechar perfectamente bien el tiempo que nos da Dios. Yo sé que estos temas que tú estás recibiendo, por supuesto, es un tiempo poderoso porque el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo te está ministrando en este momento que yo estoy dando esta enseñanza para tu vida, y le damos toda la gloria a Dios. Vemos nosotros que los zapatos prestos del Evangelio, tú tienes que estar predicando el Evangelio en todo tiempo y en todo momento. El escudo de la fe que decíamos nosotros es sumamente importante para que tú camines de victoria en victoria y puedas cumplir con el propósito que tiene Dios para tu vida, porque entonces si no tenemos fe, pues no vamos a poder creer en las cosas que Dios nos ha prometido, o en los sueños que nos ha dado Dios, o en la palabra profética que nos han dado alguna vez algún profeta de Dios. La fe tiene que ser transformada, la fe tiene que ser elevada, como te he mencionado, a niveles poderosos. El yelmo de la salvación va a protegernos de la esclavitud, porque acuérdate que tú y yo ya no somos esclavos del pecado, ya no le pertenecemos a Satanás, ya le pertenecemos a Cristo Jesús, ya estamos sellados tú y yo precisamente con el sello del Espíritu Santo, y le damos gloria a Dios por ello. Entonces vemos nosotros que hay que protegernos del engaño de Satanás, que hay que protegernos obviamente de la impiedad, del pecado que nos lleva a la confusión. El pecado, acuérdate que es una puerta muy grande, es muy ancha la que nos lleva al pecado, pero la puerta angosta es la que nos lleva a la bendición. La pequeña puerta angosta es la que nos lleva a niveles superiores, que es donde Dios quiere que estemos trabajando nosotros para extender su reino aquí en la tierra. La cultura de reino es muy importante. La identidad como hijo, como hija de Dios que tenemos debe de tener esa firmeza, debes de tener esa autoridad, porque acuérdate que el diablo, los espíritus, los demonios conocen precisamente la autoridad. ¿Qué autoridad tienen cada hijo de Dios? Y de esa manera nosotros vamos a poder ejercer pues todas esas ofensivas y defensivas con la armadura de Dios. Yo sé que la armadura de Dios ha sido de bendición en este tema para tu vida. Ponla obviamente en tu vida en práctica todos los días. Repasa una y otra vez si necesitas obviamente estos temas, y que Dios te bendiga grandemente. Vamos a seguir adelante y vamos a seguir creyendo que Dios tiene planes poderosos para nuestra vida. Te espero en el próximo tema que vamos a ver cosas más interesantes y más profundas de esta guerra espiritual que tenemos como hijos e hijas de Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día. Gracias porque hoy entendimos, Señor, y completamos todas las partes de la armadura de Dios. Gracias, Señor, porque hoy entendimos que el yelmo de la salvación no solamente nos protege nuestra mente y nos protege obviamente de esos dardos, de esos ataques que el enemigo puede estar lanzando a nuestra vida. Declaramos en el nombre de Jesús que el pasado quedó atrás, tú lo sellaste, Señor, tú nos perdonaste, ya somos nuevas criaturas, Señor, en Cristo Jesús. Te pedimos que seamos cristianos regenerados en tu nombre, en tu palabra, en espíritu, en la mente, en el corazón, para que podamos portar esta armadura de Dios correctamente, Señor, y poderla ocupar de manera ofensiva y defensiva. Y te damos gracias por la espada filosa del Espíritu Santo que nos has dejado, Señor, que es la palabra poderosa de Dios. Gracias porque es un manantial de vida, son aguas, ríos de agua viva que recorren sobre nuestros cuerpos cada vez que estamos nosotros orando, cada vez que estamos escudriñando las Escrituras. Te amamos, Padre, te bendecimos. Espíritu Santo, ayúdanos a que nos sea revelado el poder, a que sea revelado nuestro propósito en esta tierra y que podamos ver la gloria y cosas poderosas en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque el diablo está vencido. Tus ángeles acampan a nuestro alrededor y nos protegen. Te amamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bendición es que podamos compartir estos temas. Así que si tú estás recibiendo este tema, estás viendo este video, estás recibiendo por gracia. De gracia recibimos, entonces de gracia nosotros también damos. Comparte este video. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de Ministerios Reino y Avivamiento. Dale ahí en la campanita, compártelo con más personas para que también sean bendecidas como tú lo estás haciendo el día de hoy. Que Dios te bendiga grandemente. Bendiciones.